El miedo está instalado entre quienes trabajan en prensa mexicana. 397 agresiones reportadas contra periodistas o medios de comunicación en 2015. 8 asesinatos, siendo el año más crítico desde 2009. Denunció una organización Artículo 19 en su informe anual. Se llama miedo por la generalización de tenerlo al momento de ejercer el periodismo en México. El miedo se está instalando en todas las redacciones del país, en mayor o menor medida, dijo el director de Artículo 19, que ha ido destacando poco a poco en el señalamiento de algunas irregularidades de las autoridades. Pues es que, mira, pobre cuate, Darío, empezó reportando esto. Y era uno por aquí, uno por allá, y ahora florecen como hongos. Dice que 2015, y está viendo por encima, porque no es una organización que tenga la capacidad de ir al municipio más alejado de Veracruz, donde ahí sí los pobres reporteros viven con un miedo, porque los pequeños municipios son los que más agreden a los reporteros. Dice que Ciudad de México y Veracruz fueron los que registraron el mayor número de agresiones, 67 cada uno, seguidos por Guerrero, 56, Puebla 38 y Oaxaca 35. Darío Ramírez subraya que el caso de Veracruz es el más crítico y se acentuó desde 2010, cuando llegó a la gubernatura Javier Duarte. El Partido Revolucionario Institucional es el que está instalado ahí. Suman 203 agresiones contra la prensa y 15 asesinatos, que le colocan como el principal perpetrador contra la prensa en México. Y además hay lugares en donde ya prefieren abstenerse de pasar lo que serían informes de nota roja o de cuestiones políticas o del narco, precisamente por las amenazas que han recibido. Entonces, aparentemente no sucede nada. Pero no es porque no suceda nada, sino porque ya no se exponen a que puedan pagar el precio, que en muchos casos sería con la vida, de presentar una nota que explique cómo está la situación. Por ejemplo, Tamaulipas no está mencionado. Pues porque no hay nota. Es muy relevante eso. Y me parece muy relevante la Ciudad de México. Me gustaría saber un poco más a esos 67 casos, a qué se refieren particularmente, porque finalmente aquí se mueve la prensa nacional, no hay una prensa local. Claro, y entonces sí, los comunicadores principales de noticias, de radio, de televisión, de periódicos, pues realmente están como muy cubiertos por su propia... las empresas y por la propia... publicidad que tienen ellos, no es publicidad, es... No es lo mismo trabajar en medio, por ejemplo, de una estructura, que es el edificio del Universal, que tienen que entrar por varias puertas, subir escaleras y bajar, y policías por aquí, policías por allá, para llegar a ti, que estar en tu oficina que da a la calle. Mira, cuando se dio lo del caso de la Narvarta, que estaba el fotoperiodista y la otra chica, Nadia, decían que se tomaba a la Ciudad de México, en Ciudad de México, como el lugar en donde se venían a refugiar muchos de los periodistas del resto de la República, precisamente porque aquí había cierto, digamos, o cierta capa protectora, ¿no?, donde no los iban a alcanzar el castigo o la mira de algunos que se sintieran ofendidos. Pero pues ahora también, por eso sorprende ese reporte, que aquí también sea uno de los lugares en donde se ven acosados. Ese caso, por ejemplo, está contado como un reportero que cumplía su trabajo y que fue agredido. Pero no tiene la culpa Artículo 19 de integrarlo, porque él lo reporta como un reportero que es asesinado, mientras el gobierno del CDMX no investigue y no presente un reporte, ellos lo van a seguir contando. Pero el caso de la Narvarte, ¿ya cuánto tiempo tiene? Y no nos han explicado clarito qué fue lo que pasó ahí. El escándalo más grande fue el asesinato de Buendía.
Sí. ¿Quién sabe? Porque fue mucho más espectacular los ataques al Z. En Tijuana. Pero yo creo que sí causó un gran furor aquí en la Ciudad de México lo de Buendía, porque fue algo que no se daba. No es como hoy hasta parecería desgraciadamente normal que haya amenazas a periodistas, que de repente haya un asesinato, porque es parte de la violencia en la que estamos inmersos. Pero era un momento en que era el sistema político mexicano controlado. Ahí sí podías hablar de el gobierno involucrado de algún modo contra un Buendía que era, no tenía pelos en la lengua. Así es, era en la máquina. Y causó muchísimo. Sí, exacto. No había pelos en la máquina. Todavía está en la cárcel aquel al que señalaron como autor intelectual. Era imposible. Tú no pensabas que iban a matar a un periodista. sobre todo tan famoso. Sobre todo tan famoso. Y lo quisieron hacer ver de una manera muy ridícula además, porque hasta para eso son malos. ¿Por qué? Fue espectacular. Andaba armado, lo había señalado en diferentes oportunidades. Era muy relevante. Pero pudo haber sido una pelea, un asalto, una cuestión. No, hasta para eso estuvo muy mal el gobierno. Hay otro caso del que ya no hemos hablado en buen tiempo, el de Lidia Cacho. En su momento, todo eso desde que la detienen allá por Cancún, el trayecto hasta Puebla, cómo la van amenazando, torturando psicológicamente y todo, pues también fue una cosa que en su momento tuvo mucho eco. Pues sí, pero lo malo fue que ella de ahí en adelante utilizó ese motivo como para convertirse en una adalid. Sí, Al parecer las cosas no eran. dice Flamígero. Armando Daniels, ¿y eso es malo? ¿Que un periodista se vuelva un adalid de la decencia y la justicia y que combata a los pederastas? Vaya, cuánta cobardía y mediocridad en un solo hombre. Ese Mario Méndez debería también volverse hombre y señalar con dedo flamígero, como dice, tanta inequidad, y no ganarse el pan sirviendo de comparsa al gobierno. Qué repugnante. ¿A qué se refiere? Creo que fue de esta Por lo de Lidia Cacho. A lo que yo dije. Lidia Cacho. Pero no me señala a mí directamente. ¿Por qué tiene que recalar en ti? No sé, le gustó Me cae más mal él. Me cae muy bien Lidia Cacho y aplaudo su labor. Y Su denuncia, aquella que le costó casi ejecución, secuestro, traslado violento, todo eso, fue de lo más admirable y causó revuelo y descubrió cosas, Tremendas. de lo que crímenes estaba abominables. sucediendo en esa zona de Puebla, Orizaba y demás. Pero hasta ahí muy bien. Ya después agarró como profesión, haciendo hincapié en casos que no merecían el alboroto que ella provocó. El caso Cuauhtémoc de la Torre. Por ejemplo, No le han dicho, usted disculpe, no le pudimos probar nada. Y no le pudieron probar nada. Se fue un montaje. Y Lidia estaba montado en eso. En base a su fama que le produjo su primera investigación, que de verdad es muy admirable. pero no tiene por qué involucrarte a ti, Sí, que porque no- incluso ya lo remarcaste. Yo sentí admiración por su labor, Claro. igual que todos nosotros. Pero otra vez tenemos que tener un juicio claro de lo que hace. No podemos decir que porque los silogismos tan malignos, matas un perro y eres mataperro, no es cierto. Sí, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, De la Torre. de la Torre. el hecho de que lo señale Lidia Cacho no quiere decir que por sí mismo, solo por ese hecho, sea culpable. O
O sea inocente. O sea inocente, totalmente. claro. O sea, lo que necesitamos Claro que no. en este país son certezas. Y creo que, como coincido totalmente aquí con ustedes, Lidia hizo un gran papel en toda la cuestión de Zúcar Curi, el Gober Precioso y demás. Después ha ido teniendo algunos aciertos, ha sacado libros, pero ya es parte de la propia fama que se creó. Pero eso no la hace una portadora de la verdad sin el tamiz de cuestionársele. Ahora. En el caso no hubo una denuncia, o sea, se comieron vivo. Quizá era el ser más repugnante del universo, quizá era un priista perverso, pero nadie fue a presentar una denuncia en ningún momento acerca de lo que se le acusó. No se formalizó nunca. Entonces yo creo que no nos podemos dar en una sociedad como esta el lujo de simplemente decir sí, él es el culpable y no demostrarlo. Se le fue otro pato, ahora que entrevistó a Emma, Coronel. Se le fue. Ahí tenía la oportunidad de hacer un reportaje en serio. No le pude preguntar esto y no le pude preguntar aquello. Ella misma lo acepta. Pero se monta en el caso en base a su fama y a su prestigio. De que lo tiene, pero a todos hay aciertos y hay errores. Todos los tienen.